Mi hermano arruinó mi vida y mis padres lo siguen protegiendo. Historia completa. Hola, soy hombre, tengo 33 años, y contar esta historia todavía me cuesta trabajo, incluso después de tanto tiempo. Pero si hay algo que aprendí es que callarlo no me trajo paz, así que tal vez decirlo en voz alta me ayude a soltarlo. Cuando era adolescente, mi hermano mayor era mi ejemplo a seguir. Le llevaba 4 años, era carismático, popular, todos lo adoraban. Mis padres no dejaban de hablar de lo inteligente que era, de lo responsable que sería en el futuro. Y yo, bueno, yo era el hijo tranquilo, el que no causaba problemas, el que pasaba desapercibido. Aún así, lo admiraba, lo seguía a todos lados. Si él decía que algo era genial, yo lo creía. Si me decía que lo ayudara, lo hacía sin pensarlo 2 veces. Y por eso mismo, jamás sospeché lo que vendría después. Todo comenzó una tarde cuando tenía 16 años. Mi hermano me pidió que lo acompañara a casa de unos amigos. Solo será un rato, dijo, vamos a pasarla bien. Al llegar, noté que había alcohol, que algunos estaban fumando cosas que yo no había visto antes. No me sentía cómodo, pero no quería parecer un cobarde. Después de un rato, las cosas se salieron de control. Alguien sugirió ir a divertirse en otro lado. No entendí bien a qué se referían hasta que nos encontramos frente a una tienda cerrada. Uno de los amigos de mi hermano sacó una barra de metal y empezó a forzar la puerta. Yo entré en pánico. Dije que no quería participar, que quería irme. Mi hermano se rió de mí y dijo que no fuera, niñita. Me empujó a entrar detrás de ellos. Lo siguiente fue un caos, vidrios rotos, alarmas, todos corriendo. Y en medio de ese desastre, llegó la policía. Nos arrestaron a todos. Yo estaba en shock, temblando, sin entender qué había pasado. En la comisaría, mi hermano me juró que arreglaría todo. Dijo que no iba a dejar que nada me pasara. Y, por un momento, le creí. Pero cuando nuestros padres llegaron, todo cambió. Mi hermano habló primero. Dijo que yo había planeado todo, que él solo había ido para detenerme, que incluso había intentado convencerme de que no lo hiciera. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Intenté defenderme, explicar lo que había pasado, pero mis padres no me escucharon. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano?, gritó mi madre, con lágrimas en los ojos. Nos has decepcionado, dijo mi padre, con una frialdad que aún hoy me duele recordar. Intenté contar la verdad, pero nadie me creyó. Mis padres contrataron un abogado solo para él, y a mí me dejaron con un defensor público. Dijeron que, si había cometido un error, debía aprender las consecuencias. El resultado, mi hermano salió libre con una simple advertencia. Yo, terminé con antecedentes penales por vandalismo y robo. Tenía 16 años, y mi vida acababa de cambiar para siempre. La escuela me expulsó, los amigos que tenía me dieron la espalda, y lo peor de todo, en mi propia casa, nadie hablaba del tema. Era como si la culpa fuera únicamente mía, como si él jamás hubiera estado allí. Pasaron los meses y traté de rehacer mi vida, pero era como llevar una etiqueta pegada a la frente. Delincuente, problema, fracasado. Mi hermano, mientras tanto, siguió con su vida normal. Entró a la universidad, consiguió un buen trabajo, era el orgullo de la familia, y yo, era el error que todos querían olvidar. Pensé que con el tiempo lo superaría, pero no, porque lo que vino después fue mucho peor. Y fue entonces cuando entendí que aquel día no fue un simple error, fue el comienzo del fin de mi relación con mi familia. Después de aquel día, mi vida se partió en dos: antes del arresto, y después. Yo ya no era el chico tranquilo y discreto que solía ser. Ahora era el problema, el que decepcionó a sus padres, el que manchó el apellido. Nadie en mi casa quería hablar del tema, pero la forma en que me miraban lo decía todo. Lo peor fue que mi hermano se encargó de mantener esa narrativa viva. Cada vez que alguien preguntaba, contaba la historia a su manera, que él solo estaba ahí porque me preocupaba, que yo me juntaba con malas influencias, que perdí el control. Y mis padres, por supuesto, le creían todo. Intenté hablar con ellos varias veces, explicarles lo que de verdad pasó, pero siempre terminaba igual. No sigas buscando excusas, me decía mi padre con voz dura. Asume tus decisiones. Tu hermano no tenía por qué cargar con tus errores, remataba mi madre. A veces me preguntaba si de verdad estaban cegados por el favoritismo, o si sabían la verdad y simplemente decidieron ignorarla porque no soportaban que su hijo, perfecto, fuera un delincuente. Los años pasaron y traté de seguir adelante. Terminé la secundaria en un centro alternativo,
Trabajé en empleos temporales porque con antecedentes nadie quería contratarme, y me prometí a mí mismo que algún día demostraría que yo no era lo que todos creían. Pero cada paso hacia adelante parecía traerme de vuelta a él. Cada vez que conocía a alguien nuevo, de alguna manera aparecía mi hermano para aconsejarme. Cada vez que intentaba reconstruir mi relación con mis padres, él ya había hablado antes con ellos, envenenando cualquier oportunidad de reconciliación. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Unos años después, cuando tenía 24, conocí a Laura. Fue la primera persona que vio más allá de mi pasado. Sabía lo que había pasado, se lo conté todo, y aún así decidió quedarse. Empezamos a construir una vida juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una oportunidad real de ser feliz. Cuando decidimos comprometernos, pensé que era el momento perfecto para intentar acercarme a mi familia, no porque lo merecieran, sino porque quería que conocieran a la mujer que me estaba devolviendo la fe en mí mismo. Así que organicé una cena familiar. Laura cocinó, arreglamos el departamento, y cuando llegaron, por un momento pensé que todo saldría bien, hasta que mi hermano abrió la boca. Espero que ella sepa con quién se está casando, dijo con su sonrisa falsa, delante de todos. No todos estarían cómodos con alguien con antecedentes. El ambiente se congeló. Laura intentó mantener la calma, pero yo vi en sus ojos el dolor. Mis padres no dijeron nada, ni una sola palabra, ni siquiera para detenerlo. Esa noche, por primera vez en mi vida, exploté. Le grité todo lo que había callado por años, cómo me había traicionado, cómo había arruinado mi vida y cómo ellos lo habían permitido. Les conté lo que pasó realmente aquella noche, con cada detalle, pero su reacción fue todavía peor que su silencio. Ya basta, dijo mi padre, con esa voz autoritaria que siempre temí. No vas a seguir culpando a tu hermano por tus decisiones. Tienes que superar el pasado, añadió mi madre. Eres tú el que sigue aferrado a eso. En ese momento lo entendí todo. No era que no me creyeran, era que no querían creerme. Admitir la verdad significaba aceptar que su hijo favorito no era un héroe, sino un cobarde. Esa noche rompí todo lazo con ellos. Dejé de llamar, dejé de ir a casa en Navidad, dejé de intentar arreglar lo que ellos mismos destruyeron. Pensé que al alejarme, las cosas se calmarían. Pero lo que vino después, fue la traición más grande de todas. Porque años después, cuando ya tenía una vida estable, una esposa y hasta una hija, mi hermano volvió a cruzarse en mi camino. Y esta vez, lo que hizo fue imperdonable. Durante años, logré mantenerlo lejos. Laura y yo nos casamos, tuvimos una hija preciosa, y aunque el pasado seguía doliendo, aprendí a convivir con él. No necesitaba a mi familia, no necesitaba sus disculpas. Pensaba que mi historia con ellos había terminado, hasta que el destino decidió demostrarme lo contrario. Un día cualquiera, mientras regresaba del trabajo, encontré a Laura esperándome en la puerta con el rostro pálido. Tenía el celular en la mano y me lo extendió sin decir palabra. Era un mensaje de mi madre. Tu hermano necesita ayuda, está en problemas. Por favor, no lo ignores. Mi primer impulso fue eliminarlo y seguir con mi vida. Pero Laura, siempre más compasiva que yo, me convenció de al menos escuchar. No tienes que perdonarlo, me dijo, pero si no cierras este ciclo, te perseguirá siempre. Accedí, y esa decisión fue el primer error. Nos reunimos en casa de mis padres. Fue la primera vez en años que volvía a ese lugar, y todo se sentía igual, pero distinto. Los cuadros, el olor, incluso la alfombra vieja del pasillo, todo idéntico, pero yo ya no era el mismo. Ahí estaba él, mi hermano, más delgado, con la mirada vacía y un tono suplicante que jamás le había escuchado. Según dijo, se había metido en asuntos complicados con un socio, había perdido mucho dinero y necesitaba mi ayuda para salir del lío. Prometió que era la última vez, que quería empezar de cero. Lo miré a los ojos y por primera vez vi miedo genuino, no el de que lo atraparan, sino el de perderlo todo. Y contra todo instinto, accedí, no por él, sino porque quería cerrar ese capítulo para siempre. Le presté una cantidad considerable, dinero que representaba el ahorro de años de trabajo, dinero que significaba el futuro de mi hija, y se lo di con una sola condición, que nunca más se acercara a mí si no era para disculparse. Semanas pasaron, no volví a saber de él, hasta que un día recibí una llamada del banco. Mi cuenta había sido vaciada. Resulta que no solo había tomado el dinero que le di, también había robado mis datos bancarios con documentos que tomó de la casa de mis padres, a los que había tenido acceso gracias a ellos. Lo denuncié, por supuesto.
Por primera vez decidí que no iba a dejarlo salirse con la suya. Pero cuando la policía lo localizó, no estaba solo, estaba con mis padres. Y lo peor, ellos declararon que yo le había dado acceso voluntario a mis cuentas. Ese fue el segundo gran golpe. No bastaba con que arruinara mi juventud, ahora también estaban dispuestos a destruir mi presente. Durante semanas, estuve en medio de un infierno legal. Contraté abogados, reuní pruebas, y aunque logré limpiar mi nombre, el daño ya estaba hecho. Había perdido gran parte de mis ahorros. La empresa donde trabajaba empezó a sospechar de mi reputación. Y Laura, aunque trataba de ser fuerte, yo veía el miedo en sus ojos. Pensé que lo peor había pasado, que después de ese nivel de traición, no había forma de que volvieran a dañarme. Pero me equivoqué. Años más tarde, cuando mi hija ya era adolescente, un rumor empezó a circular en su escuela. Un rumor sucio, cruel, que decía que yo había sido encarcelado, que era un delincuente, que incluso había estado involucrado en algo peor. Al principio pensé que era simple crueldad adolescente, hasta que descubrí la fuente. Mi hermano, el mismo hombre que había destruido mi vida una y otra vez, ahora estaba destruyendo la de mi hija. Y en ese momento, algo en mí se rompió definitivamente. Ya no era el joven que buscaba justicia, ni el hombre que quería cerrar el ciclo. Ahora era un padre, y estaba dispuesto a todo para proteger a su familia. Y lo que hice después, cambió para siempre el destino de todos. No puedo describir con palabras la rabia que sentí al enterarme de lo que estaba haciendo. Era como si todos los años de dolor y traición se comprimieran en un solo instante. Pero esta vez no era mi reputación lo que estaba en juego, era la de mi hija. La encontré llorando en su habitación, con el rostro hundido entre las manos. Me dijo que sus compañeros la señalaban en el pasillo, que habían inventado que su padre era un estafador y que incluso uno de ellos le mostró un artículo falso en internet donde aparecía mi nombre. Cuando vi la publicación, supe al instante quién estaba detrás. Era demasiado específica, con detalles que solo mi hermano y mis padres podían conocer. Algo se quebró dentro de mí. Fui directamente a la casa familiar. No toqué la puerta, la golpeé con tanta fuerza que mis nudillos sangraron. Cuando mi madre abrió, su rostro palideció al verme. ¿Qué demonios están haciendo?, les grité. Ellos fingieron no saber de qué hablaba, como siempre. Mi padre me dijo que no era para tanto, que eran cosas del pasado, y mi madre incluso insinuó que quizá era un castigo por haber denunciado a mi hermano. Y entonces salió él, con su sonrisa cínica, esa que siempre usaba cuando sabía que estaba destruyendo mi vida y disfrutaba cada segundo de ello. Si no querías que se supiera, no habrías hecho nada de lo que hiciste, dijo con desdén. Lo empujé contra la pared. No pude contenerme. Años de dolor explotaron en un instante. Pero antes de que las cosas pasaran a mayores, Laura apareció. Había ido tras de mí sabiendo lo que podría pasar y me detuvo. Salimos de esa casa sin mirar atrás. Y mientras conducía, con el corazón en llamas, tomé una decisión definitiva. No iba a permitir que siguieran arruinando nuestras vidas. Contraté un abogado y decidí demandarlos a todos por difamación, falsificación y daño moral. Fue un proceso largo, agotador, pero tenía pruebas, capturas, mensajes, testigos. Incluso pude demostrar que habían pagado para difundir algunas de las mentiras en redes. Cuando recibieron la notificación judicial, sus máscaras se cayeron. Intentaron arreglarlo en familia, suplicaron que lo dejara pasar. Mi madre llegó a llorar frente a mi casa diciendo que estaba destruyendo a su hijo. ¿Destruyendo a su hijo? Ellos habían destruido el mío. El juicio fue brutal. Reviví cada herida frente a un juez, escuché cómo mis padres mentían descaradamente y cómo mi hermano se hacía la víctima. Pero, por primera vez, la verdad estuvo de mi lado. Ganamos. Mi hermano fue condenado a pagar una suma considerable por los daños y obligado a retirar todas las publicaciones falsas. La justicia, aunque tardía, había llegado. Pero la victoria no trajo paz. Mis padres me cortaron todo contacto. Me acusaron de haber destruido a la familia. Y mi hermano, bueno, él simplemente desapareció. Durante un tiempo pensé que ahí terminaba todo, que al fin podría dejar atrás el pasado. Hasta que una noche, 2 años después, Laura me llamó al trabajo con la voz temblorosa. Alguien estuvo afuera de la casa. Llevaba una capucha, y dejó una nota en la puerta. El papel, escrito con su caligrafía inconfundible, solo decía, esto no ha terminado. Y entonces entendí que mientras él siguiera con vida, mi pasado seguiría persiguiéndome. Esa nota cambió algo profundo dentro de mí. No era solo un trozo de papel con palabras escritas,
era una amenaza velada, un recordatorio de que, aunque había ganado en los tribunales, la guerra aún no había terminado. Durante semanas no pude dormir bien. Cada ruido en la noche me despertaba, cada sombra me parecía sospechosa. Laura intentaba tranquilizarme, pero yo podía ver en sus ojos que también tenía miedo. Y lo peor no era el miedo por mí, era el miedo por nuestra hija. Decidí hablar con la policía. Les mostré la nota, expliqué la historia completa, pero poco podían hacer sin pruebas concretas. Mientras no haya un delito claro, no podemos intervenir, fue la respuesta. Básicamente, tenía que esperar a que pasara algo para que pudieran actuar. Así que instalé cámaras de seguridad, reforcé las cerraduras y hablé con mis vecinos para que estuvieran atentos. A veces me sentía paranoico, pero algo en mis entrañas me decía que no estaba exagerando. Y no me equivoqué. Una madrugada, cerca de las 3, mi teléfono sonó. Era la notificación de las cámaras, movimiento detectado en la entrada trasera. Corrí al monitor y lo vi. Era él, mi hermano. Caminaba con tranquilidad, como si la casa fuera suya. Se acercó a la ventana del cuarto de mi hija, la miró por unos segundos y luego desapareció en la oscuridad. Fue el último límite. Al día siguiente pedí una orden de alejamiento. El juez la aprobó rápidamente por el historial de amenazas y acoso, pero aún así, saber que estaba allá afuera, observándonos, me enfermaba. Con el tiempo, la tensión comenzó a fracturar a mi familia. Laura estaba agotada. Mi hija tenía pesadillas. Y yo empezaba a pensar que tal vez nunca podría escapar del daño que mi hermano había hecho. Incluso comencé a cuestionarme si todo el proceso legal había valido la pena, hasta que recibí una llamada inesperada. Era Marta, la esposa de mi hermano. Nunca habíamos hablado más de 2 palabras en la vida, pero esa tarde me pidió que nos viéramos en un café lejos de todo. Cuando llegué, estaba temblando. Me dijo que llevaba años viviendo con miedo, que él era violento, manipulador, que incluso había golpeado a su hijo. No sabes de lo que es capaz, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces soltó una bomba. Planea hacerte daño, no sé exactamente cómo, pero lo escuché hablando por teléfono. Dijo que si tú lo destruiste a él destruiría lo que más amas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era solo resentimiento, estaba planeando algo serio. Alerté de inmediato a la policía y presenté un nuevo informe con el testimonio de Marta. Esta vez sí actuaron. Iniciaron una investigación y colocaron vigilancia discreta cerca de mi casa. Durante semanas no pasó nada. Y justo cuando empezaba a relajarme, recibí otra llamada, esta vez de un número desconocido, ¿sabes? A veces para hacer daño no hay que tocar a nadie, basta con quitarle lo que ama. Era su voz. Y luego, silencio. Esa misma tarde, mi hija no apareció al salir del colegio. La escuela dijo que un hombre con su descripción la había recogido, asegurando que era su tío. Mi mundo se derrumbó en segundos. Nunca olvidaré esa sensación. Esa mezcla de pánico, vacío y culpa que me golpeó cuando la directora del colegio me dijo, un hombre la recogió, dijo que era su tío. Sabía quién había sido. No necesitaba confirmación. Y, aún así, el mundo se me vino abajo. Llamé a la policía mientras temblaba, apenas podía sostener el teléfono. Ellos activaron una alerta de inmediato y vinieron a mi casa a tomar declaraciones, fotos, descripciones. Laura estaba destrozada, gritando el nombre de nuestra hija por toda la casa, como si pudiera escucharla. Yo estaba paralizado. Cada segundo que pasaba era una puñalada más profunda. Lo que siguió fue una de las peores noches de mi vida. La policía rastreó cámaras de seguridad, preguntó en estaciones, carreteras, aeropuertos. Pasaron 6 horas, luego 12. No dormí ni un minuto. Y cuando el reloj marcó las 24 horas desde su desaparición, recibí un mensaje: si quieres volver a verla, retira los cargos. Y desaparece de mi vida para siempre. Era él, mi hermano. No podía creerlo. No era solo odio o venganza. Era crueldad pura. Era él asegurándose de que sufriera tanto como él decía haber sufrido. La policía lo localizó 2 días después. Había huido a una casa abandonada en las afueras del estado. Cuando irrumpieron, encontraron a mi hija sana, asustada, pero viva. Lo arrestaron de inmediato, pero en el momento en que lo sacaban esposado, aún tuvo el descaro de mirarme y sonreír. Una sonrisa de satisfacción, como si hubiera ganado. Y en cierto modo, lo había hecho. Porque aunque mi hija regresó a casa, ya nada fue igual. Ella tiene pesadillas constantes. No puede dormir sola. Le teme a los hombres que levantan la voz. Laura no confía en nadie. Y yo no dejo de odiarlo,
pero al mismo tiempo me odio a mí por haber permitido que todo llegara tan lejos. El juicio fue largo, doloroso. Fue condenado a más de 20 años por secuestro, amenazas, falsificación y varios cargos más. Y aún así, mis padres nunca dejaron de ir a visitarlo. Nunca me preguntaron cómo estaba mi hija, nunca reconocieron que su niño dorado era un monstruo. Para ellos, yo sigo siendo el traidor que destruyó a su familia. Hoy vivo con una mezcla amarga de sentimientos. Perdí a mis padres, a mi hermano, a lo que alguna vez llamé familia. Pero gané algo más valioso, la seguridad de que mi hija estará a salvo. La protegí como nadie me protegió a mí. Y aunque cada día me duele saber que mi propio hermano fue capaz de tanto odio, también aprendí que, a veces, el precio de la verdad es perderlo todo. Pero si esa verdad significa que mi hija duerme en casa, que respira, que está viva, entonces lo pagaría 1000 veces más. Porque a pesar de todo, mi historia no es solo la de un hermano que arruinó mi vida. Es la historia de cómo logré salvar la suya. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.